Murta Nonwovens es la división de no tejidos del Grupo Murta. Grupo Murta es una empresa de origen catalán, es una empresa familiar que está ubicada en Granollers, que fue fundada en 1892, es decir, que hace más de 130 años, con un gran bagaje histórico y que está dirigida por la quinta generación y que en pocos años pasará el testigo a la sexta generación. Grupo Murta es una empresa que se inició fabricando cintas y eslingas para trincaje, para cintas industriales para lo que son manipulación de cargas, y llegó un momento en su historia que decidió diversificar. En esta diversificación adquirió lo que es la parte de Nonwovens, que está formada por dos plantas productivas, una planta ubicada en Suecia, que fue fundada en 1959, tiene más de 60 años, y otra planta fundada en Piera en 1987, es decir, que tiene más de 30 años. Al final, la división de Nonwovens es una división que forma parte del grupo, pero que tenemos un gran bagaje histórico de producción de tejidos. Bueno, los nonwovens son, digamos, una vertiente de los productos tejidos, pero sin tejer. La gran característica de un producto tejido es que está formado por trama y urdimbre. Cuando se ven los GAN estelares de las empresas estelares o la reducción industrial, cuando se ven los GAN estelares, se ven muchos hilos paralelos, esto sería el urdimbre, y después un hilo que va entrelazando, formando una malla, esto sería la trama. Es esta estructura de trama y urdimbre, que es la que solidifica o la que da constitución al tejido, el no tejido no lo tiene. Al final, el no tejido son fibras depositadas en forma de un velo, ¿vale? Pero la consolidación, la unión entre ellas es por otros mecanismos que no es el trama y urdimbre. Entre los no tejidos hay muchas tecnologías diferentes. Entonces, hay dos especificaciones técnicas diferenciales que clasifican los no tejidos. Una es qué fibra estás utilizando, si la fibra es corta, que se entiende corta entre 3 y 30 milímetros, si la fibra es cortada, que se entiende entre 30 milímetros y 120, si la fibra es continua. Esto sería el primer diferencial. Nosotros estamos en la fibra cortada, es decir, la fibra que nosotros utilizamos mide unos entre 40 y 60 milímetros. Y después, la segunda gran característica es cómo consolidas las fibras, cómo se unen las fibras entre ellas, ya que no tienes trama y urdimbre. En estas hay diferentes tecnologías, como puede ser una unión química, técnica o un ligado mecánico por jets de agua o por punzonado mecánico. Nosotros de estas tenemos el ligado químico y el ligado por jets de aguas, por punzonado de agua. Lo que hacemos principalmente es nosotros en Emenam elaboramos la base de los productos que nuestros clientes después necesitan o añadirán a su producto final. Nosotros no hacemos productos de venta final, hacemos productos intermedios. Entonces, nuestros productos son, como te decía antes, nonwovens, que es una base de tejido, de no tejido, ¿no? Y entonces esto facilita o entra dentro de la elaboración final del producto, entonces dando características muy diversas. En los sectores de automoción, pues características de insonorización, de características varias de absorción, en función de las necesidades del cliente. Nuestros productos, nosotros estamos en diferentes mercados. Entonces, uno de nuestros mercados es el mercado del automóvil. Y como sabemos, este mercado, lo que es desarrollo es constante, es parte del ADN de este mercado y parte también de nuestro ADN. Nosotros, una de nuestros puntos de focalización es estar vinculados a las necesidades del cliente. Siempre nosotros estamos focalizados al cliente, a desarrollar aquello que ellos necesitan. Entonces, esta gran experiencia que nosotros tenemos en desarrollo gracias a los mercados en que nos movemos y nuestra vocación hacia la orientación al cliente, pues hace que nosotros hagamos productos customizados, adaptemos nuestros productos a las necesidades del cliente. Entonces, en función de las necesidades, pues nosotros somos capaces de hacer productos con mayor o menor resistencia, mayor o menor elasticidad, flame retardants, hidrófugos, oleófugos. En función de las necesidades del cliente, vamos desarrollando
el producto a medida para el cliente. Y, como he dicho, en mercados donde el desarrollo es constante. O sea, no paramos de innovar y de crecer en este aspecto. Respecto a la sostenibilidad, nosotros somos una empresa que queremos reflejar que tenemos una conciencia sostenible, ¿vale? Que tenemos una conciencia medioambiental. Por eso nosotros hace 4 años empezamos un programa de desarrollo sostenible de la empresa, que lo llamamos SIP, que este programa, por ejemplo, una de sus funciones es desarrollar o potenciar, generar un producto clon a los productos estándar que tengan una versión sostenible. Esta es una de nuestras grandes ambiciones, que todo nuestro portfolio tenga un clon sostenible. Esto nosotros tenemos que tener muy presente, que pese a que nosotros tenemos esta mentalidad, la sociedad todavía no ha llegado hasta aquí. O sea, la sociedad está demandando, ¿vale? Pero económicamente, todo lo que es sostenible, pues no está acabando de encajar. Aquí hay una pequeña discrepancia entre lo que la sociedad querría y lo que están dispuestos a pagar. Igualmente, independientemente de esto, nosotros seguimos con nuestra filosofía de estar preparados para cuando este momento llegue, ¿vale? O sea, nuestra preparación pasa, por ejemplo, nosotros nos hemos certificado dentro del mundo de sostenibilidad, no solo hacemos productos, estamos cambiando cosas internamente. Hemos puesto placas solares, estamos mejorando nuestra utilización del agua, nuestra utilización de recursos energéticos. Y, por ejemplo, sin que sea un requerimiento de ningún cliente y ninguna, ninguna autorización o de ningún sitio, nosotros hemos decidido ser ISO 14000. Y las 2 plantas actualmente están certificadas en ISO 14000 por voluntad propia. O sea, es un reflejo más de que nosotros sí que estamos concienciados, o queremos reflejar que estamos concienciados con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Murta Nonwomens, como he comentado, tenemos 2 plantas productivas. Las plantas productivas están diferenciadas por los tipos de productos que fabrican. En Suecia nosotros tenemos Spunlace, que es lo que te decía, comentaba antes, que era consolidación de las fibras por gel de agua, y en Piera estamos especializados en ligado químico. Entonces tenemos 2 departamentos de industria. Un departamento en cada una de las plantas, especializado uno en Spunlace y el otro especializado en químico. Cada departamento tiene 3 personas, es decir, que nuestra volumen o nuestros recursos de I+D son de 6 personas. En una planta, entre las 2 somos 120 personas. Tenemos estas 2 plantas, pero debemos entender que estas plantas son plantas productivas. La empresa es, como nosotros nos presentamos ante el mercado, es como Murta Nonwomens. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una empresa, Murta Nonwomens, con una dirección, con un approach al mercado, con una filosofía, con una estrategia, con unos objetivos que es común. Después, Murta Nonwomens tiene 2 plantas, una especializada en Spunlace, que es la planta de Suecia, y la otra especializada en químico, que es la planta española. Pero las 2 plantas van de la mano y van bajo el mismo paraguas. O sea, somos, como te comentaba antes, 120 personas y estas 120 personas reman siempre en la misma dirección. Por ejemplo, nosotros intercambiamos clientes. En función de la necesidad de las plantas, pues un cliente puede ir a una u otra. O sea, siempre vamos alineados en la misma dirección. Tenemos todo tipo de perfiles. Tenemos en la parte de oficinas, pues tenemos gente que es más técnica, ingenieros químicos, ingenieros de procesos, y después en la planta de producción, pues hay gente que es con un perfil más de labor cost, de trabajador. Esto es un poco, como sería una planta productiva normal. Uno de los pilares básicos de Murta Nonwomens es que nosotros estamos muy diversificados. Esta diversificación forma parte de nuestro ADN. Es una de las características fuertes que tenemos. Y además, somos una empresa que estamos muy focalizada al cliente, a las necesidades del cliente. Esto nos lleva a que nosotros hayamos desarrollado mercados muy diversos, como es el mercado de automoción, hospitalario, el higiénico, filtración, construcción.
Y ahora estamos desarrollando, nos estamos metiendo muy, muy intensamente en un mercado que está explotando ahora, que es el de nicotine pouches, y también estamos en mercados como la agricultura. El hecho de tener esta gran diversificación es una gran ventaja porque hace que nosotros tengamos sinergias entre mercados. Nosotros cosas que aprendemos de un mercado las utilizamos para otros mercados. Esto es un beneficio muy importante para los diferentes clientes que tenemos. No siempre el viento no siempre sopla a favor, ¿eh? Nosotros hemos tenido crisis importantes, igual que el resto de las empresas, como por ejemplo la crisis del boom inmobiliario que hubo en el 2008 o la reciente crisis del COVID. Como comentaba antes, nosotros tenemos dos grandes, dos puntos que son muy fuertes en la empresa. Uno es la diversificación. Estamos en muchos sectores. Es muy difícil que todos los sectores se hundan. Cuando hubo la crisis del 2007, unos sectores fueron mejor y otros fueron peor. Como estamos muy diversificados, pues cuando un sector flojea, somos capaces de compensarlo con los otros. No puedo decir que no suframos, porque todo el mundo quiere vender mucho, pero sí que es cierto que somos capaces de, digamos, hacer un balance, de controlar esta situación, ¿vale? Y después tenemos otra gran virtud, y es que nosotros, por nuestro tamaño de empresa, somos una empresa que es capaz de gestionar rápidamente los imprevistos. Somos una empresa muy, muy focalizada al servicio del cliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cliente empieza a tener algún problema o alguna necesidad, nosotros tenemos una capacidad de decisión muy ágil. Somos una empresa de tamaño medio con una propiedad industrial que cree en el desarrollo de las empresas, por lo cual esa propiedad es familiar y nosotros tenemos una gran agilidad para tomar decisiones e implementar cambios. Por ejemplo, esto fue un punto muy, muy a favor y destacable en la crisis del COVID. En la crisis del COVID todo se paralizó, todos los mercados se paralizaron. Nosotros tuvimos la capacidad de desarrollar un producto óptimo para batas y entonces, lo desarrollamos, lo industrializamos, lo aprobamos y durante un año estuvimos haciendo material para batas. Esta es la flexibilidad que caracteriza a esta empresa. Una de las acciones que ha sido más ventajosa es cuando nosotros decidimos, ahora hace 6 años, invertir 4 millones en Suecia para cruzar el Bohemia. Me explico qué es cruzar el Bohemia. Nosotros tenemos una línea de spunlace, ¿vale? En la línea de spunlace hay dos tecnologías de fabricación. Una es con material, con fibras orientadas paralelamente, que es la que nosotros teníamos histórica desde el principio, y otra que es estas fibras paralelas las cruza para aumentar resistencias transversales, para dar otras propiedades físicas más, digamos, de un producto diferente, más resistente transversalmente. Entonces, nosotros empezamos a ver de que el producto cruzado tenía mucha proyección y ahora hace 6 años decidimos cruzar esta línea. Esto tuvo una inversión de 4 millones de euros y tenemos que decir que actualmente el producto cruzado es el 50% de la producción que hacen. Quiere decir que de no haber decidido esto, pues ahora estaríamos sufriendo las consecuencias. También somos una empresa que intenta, como he dicho antes, diversificar en mercados, pero también diversificados en productos. Con lo cual, pues ahora hace 4 años decidimos hacer también una inversión en una máquina de laminar que ubicamos en Piera, una inversión de 1 millón, y esto nos está dando la oportunidad de abrir nuevos mercados, de abrir mercados de laminados, como puede ser una parte de los laminados del mercado de automoción, o como puede ser tiras depilatorias, o como pueden ser otros mercados que estamos estudiando. Y no nos paramos ahí. Nosotros queremos seguir creciendo, por eso hemos hecho una inversión este año en Piera. Vamos a poner una línea nueva, es decir, hemos hecho una inversión de 8 millones de euros de esta línea nueva, que es una línea de químico, que estará en marcha en febrero del año que viene, del 2025, y nuestro gran objetivo es instalar una línea con los últimos avances en tecnología productiva química para poder ofrecer al mercado el mejor producto químico. El producto químico con las mejores características y especificaciones que se pueden. Con lo cual, como puedes ver, pues en los últimos años pues hemos tenido 4 líneas de producción en Womens y 2 líneas de acabado, y ahora, como hemos ido desarrollando, acabaremos teniendo 5 líneas de non-Womens
y 3 líneas de acabado. Seguimos trabajando ahí. Y tenemos un nuevo proyecto que estamos estudiando para el 2026, que es instalar otra línea de acabados en Suecia. ¿Cuál? Seguimos moviéndonos en función de lo que el mercado requiere y sobre todo en función de lo que nuestros clientes nos piden que colaboremos o que nos piden que desarrollemos. Wood & Womens es una empresa que tiene un equipo directivo en las 2 plantas de entre 40 y 50 años. Somos un equipo directivo relativamente joven. Después, por otro lado, tenemos una propiedad que la 6ª generación que va a entrar, pues la persona que entra tiene 42 años, también es joven. Somos al final un equipo con una proyección y unas ganas muy importantes de crecer. Nuestra ambición es crecer, generar nuevos proyectos, generar nuevas expectativas, generar nuevas inversiones y hacer que la empresa crezca. Este vendría a ser nuestro objetivo. Nosotros tenemos una gran motivación de diversificación. De hecho, esto es un pilar básico de nuestra empresa y nuestra filosofía. Si a esto le juntamos lo que te he comentado de que somos un equipo joven y con muchas ganas, pues ¿esto qué quiere? Esto viene a reflejar que somos una empresa con ambición de crecimiento. Entonces, nosotros dentro de esta diversificación, pues vimos que el Cluster Map es un clúster transversal. Es un clúster que nos puede orientar sobre temas que no conocemos, sobre mercados que no conocemos, sobre sitios que no estamos presentes. Pero los no tejidos están por todos sitios. Con lo cual, una de las grandes ambiciones que nosotros esperamos del clúster es ampliar nuestros conocimientos, ampliar nuestra capacidad de entender mercados diferentes para poder explotar estos mercados donde no estamos presentes actualmente. Esto sería el gran objetivo de obtener el clúster.